Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Gilbert Violeta, congresista de Peruanos por el Cambio, que tiene un proyecto de ley muy interesante, se encuentra con nosotros. Gracias, congresista, por venir. Muy buenos días. Antes de comentar el proyecto, lo que hablamos fuera de cámaras, se ha tomado, usted tiene la información de que se ha tomado ya formalmente la decisión por parte del gobierno de que Odebrecht no opere más en el país. ¿Cuál es la situación? Bueno, lo ha declarado públicamente el presidente. El presidente lo que ha dicho es, y el primer ministro también, ni un contrato más con Odebrecht en el Perú. Segundo, los contratos que tienen ellos, lo que entiendo se está trabajando además con el Ministerio Público es la transferencia de las participaciones que tienen ellos en general en las obras. Existe obviamente una preocupación del Estado peruano para que las obras, sacar adelante las obras, es decir, en el caso del gasoducto del sur, sin Odebrecht, pero la obra tiene que retomarse estableciendo la fórmula que sea más propicia. Sí creo que el Estado peruano está siendo responsable en lo siguiente y a veces no se sabe rescatar. Una resolución contractual hay que saber hacerla en determinado momento. Si el Estado peruano se hubiera precipitado e interviene con cierta, digamos, ligereza a la empresa, lo que podría ocurrir es que luego la empresa lo mete en un arbitraje y le dice, tú indebidamente me has resuelto el contrato. ¿Qué cosa es lo que ha hecho el Estado peruano? Ha esperado el día en el que se le vencía el plazo a la empresa. En el caso del gasoducto, se le vencía el plazo y sobre ese día, aplicando la cláusula anticorrupción, ha resuelto el contrato, ha aplicado una penalidad, se está cobrando las cartas fianzas, esto más de 300 millones, y en consecuencia el Estado está actuando diligentemente. Ahora, ¿y qué pasa? Lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué le responde cuando la empresa dice, a nosotros en Brasil, Suiza, en los demás países en general, hemos firmado acuerdos que, claro, es una figura jurídica que no existe en el Perú, que es la lenidad, ¿no? Acuerdos de lenidad por la cual tú pagas pues cantidades muy importantes, pero sobrevives. Una transacción judicial. Exacto, sobrevives. Yo doy información. Lo que está haciendo Odebrecht... Y este señor Cruz de Odebrecht dice, en el Perú es el único sitio donde nos están haciendo vender activos, donde nos están haciendo trasladar proyectos, y claro... y de ahí viene la respuesta del premier Zavala, ¿no? Claro. Que dice, no nos vamos a dejar, ¿no?, amenazar. Lo que él dice es, si es que nos aprietan así, ¿no?, de alguna forma... No damos nombres, dice, ¿no? Bueno, por una sencilla razón. O una empresa, dice, ¿no?, en una situación similar se vería disuadida de colaborar, es lo que se ha interpretado como una amenaza, ¿no? Por una sencilla razón. Cada Estado primero es soberano. Cada Estado tiene su propio derecho interno y su propio derecho nacional, sobre lo cual desarrolla sus propias decisiones. En este caso, no depende solo de lo que el gobierno diga, depende mucho de lo que el Ministerio Público y el Poder Judicial establezcan en este caso. La estrategia del gobierno peruano es no transar en ningún punto de vista con la corrupción y fortalecer para que las decisiones que tome el Ministerio Público y el Poder Judicial se implementen. ¿Qué cosa es lo que hay aquí? Este es un caso que es de megacorrupción que compromete a varios países. El fiscal de la Nación ha estado en Brasil, entendemos que ha levantado información muy valiosa para el desarrollo del caso local. Hoy Caretas dice 314 nombres, dice 314 que nombres que estarían en esta lista. ¿Qué lista tan grande? O sea, es una lista inmensa, se lleva probablemente a mucha de la clase política que durante años ha estado gobernando el país y a muchos funcionarios que han estado en el Estado peruano. Mira, indicios de corrupción y sonidos de corrupción se ha escuchado siempre en el Estado peruano. Creo que es la oportunidad, Enrique, para que este gobierno dé una gran muestra de profilaxis pública en la política peruana y que tengamos que meter a la cárcel a los que haya que meter. O sea, no hay que tenerle miedo a eso. Ocurrió, recuerdas, cuando después del gobierno de Alberto Fujimori hubieron grandes casos de corrupción también y se vivió un gran terremoto en la política nacional, pero algunas cosas que ocurrieron fueron que el sistema democrático de alguna manera también se fortaleció. Por ejemplo, uno de los grandes sectores que se fortalece después del régimen de Fujimori es el sistema electoral. El sistema electoral, en comparación con otros países, es un sistema bastante fortalecido, muy blindado. A nadie se le ocurriría que el sistema electoral hoy día en el Perú tiene niveles de influencia como para poder hablar de fraudes electorales como se hablaba antiguamente. Ese tipo de cosas hay que utilizarlas a veces para ver cómo positivamente construimos mejor democracia en el país. Bien, vamos a cambiar de tema porque usted tiene un proyecto de ley entre manos de reforma constitucional que uno siempre, con este tema del retorno a la bicameralidad, a veces es una especie de corrección política, de sueño, de decir, deberíamos regresar a lo que... Y al mismo tiempo se dice, bueno, es muy difícil lograrlo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que no sea un saludo a la bandera? Usted está proponiendo el retorno del Senado.
retorno de la bicameralidad. El retorno, más bien, a ver, primero, si me permites, lo que estamos proponiendo en Peruanos por el Cambio en realidad es un sistema de reformas políticas que tiene varios frentes en el país. Uno tiene que ver, y probablemente el que menos hemos abordado, con cómo fortalecemos el Consejo Nacional de la Magistratura y el sistema judicial. Hay otro que tiene que ver con toda la parte electoral, con el sistema de normas electorales. Hoy día tenemos 17 leyes y 14 reglamentos electorales que hacen que la burocracia electoral sea todavía muy compleja. ¿Y por qué el Congreso no avanza con respecto para comenzar con el tema de las reformas electorales? Lo estamos haciendo. Ajá. Tenemos un grupo electoral. ¿Y el Fuerza Popular se lo está tomando en serio? Patricia Donaire. Yo he estado reunido con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos nos han alcanzado su nueva propuesta de código electoral. Con eso tendríamos una sola ley electoral. Y yo le he pedido que al código electoral nos agreguen el código procesal electoral para poder tener un solo mecanismo que permita hacer todo esto más sencillo, no tener 17 leyes y 14 reglamentos como hoy existe. Pero la tercera fase de la reforma electoral, de las reformas políticas, tiene que ver con cómo mejoramos el propio Parlamento. Entonces, aquí hay quienes dicen, bueno, primero es muy costoso regresar a la bicameralidad. Falso. No necesariamente. Porque hoy día el Congreso tiene un presupuesto alrededor de 600 millones de soles. De esos 600 millones de soles, 400 está destinado a pago de personal. Lo que nosotros queremos, lo que necesita el país, es una mejor calidad de leyes. Tenemos más de 31.000 leyes, no necesitamos más leyes en el Perú. Eso no necesariamente mejora la situación del país. Lo que sí necesitamos es que las leyes que da el Parlamento, el Congreso, sean de altísima calidad. Y como en otros países, como en el caso del Reino Unido, donde tienes una Cámara de los Lores, que es pues el máximo prestigio público es integrar esta Cámara. Eso debería ocurrir un poco con el Senado. El Senado debería ser un espacio en el que la gente más capaz y compita en determinado momento por hacer una vida pública que termine muchos se preguntan automáticamente por qué un Senado tendría que mejorar el nivel parlamentario del país. Si es que no tenemos partidos, si es que nuestros partidos están en crisis, no se señala, pues, a ver, los partidos primero tienen que organizarse bien y presentar pues listas parlamentarias y listas de candidatos que valgan la pena. Que hay que hacerlo pero también. Pero ¿cómo un Senado automáticamente pues imprimiría este prestigio público? Insisto, primero que hay que hacer varias cosas a la vez y en lo que corresponde al Senado. Primero porque estamos estableciendo un Senado donde quienes integren sean personas con requisitos especiales. Por ejemplo, tienen que ser necesariamente profesionales, a diferencia de la Cámara de Diputados o lo que hoy sería el Congreso, criterio de representatividad es lo que prima. Así es, donde basta tener tu DNI para postular. No, aquí tienes que ser profesional, tienes que tener al menos 15 años de experiencia, trabajar en algo, ¿no es cierto? O sea, que demuestres que tengas una experiencia como ocurre para los vocales supremos o como ocurre para determinados cargos públicos. Ponemos 15 personas de representación regional y 15 de representación nacional. Estás hablando de un Senado de 30 personas. De 30 personas. Una fórmula mixta, ¿por qué? Porque tenemos que evitar que haya una, digamos, concentración limeña que luego resienta a las regiones. Entonces, para eso estamos creando una fórmula mixta. Otra cosa, estamos estableciendo un sistema de pago por dietas. A ver, esto además se va a discutir y yo estoy seguro que el fujimorismo tendrá también su propuesta y al final llegaremos a una propuesta que estoy seguro se enriquecerá en relación a esta. Lo que nosotros estamos proponiendo en este caso es que precisamente, como mucho de la crítica tiene que ver con el costo de lo que significa cada parlamentario, nosotros decimos muy bien, la idea de ser un senador tiene que ser el máximo prestigio público que tenga un país y que la gente que llegue ahí llegue para dar calidades de altísima calidad y nivel técnico. Entonces, no necesariamente es gente que va por un sueldo, es gente que va para poder aportar al país. Me hablaba del fujimorismo. ¿Ya ha podido conversar usted con sus colegas? La propia Luz Salgado dijo, bueno, que no lo descartaba. En realidad, ¿cuál es de verdad el ambiente? Mira, yo he conversado entre los pasillos y en el Parlamento con varios congresistas, con la misma congresista Donaire, por ejemplo. Ella cree perfectamente que se necesita un Senado. El congresista Kenji Fujimori también se ha pronunciado en ese sentido. El congresista Miguel Torres también ha dicho un poco lo mismo, incluso escribió, me parece, un artículo, y la congresista Salgado también. O sea, debemos entender, me parece que Úrsula Letona también ha opinado positivamente, o sea, debemos entender que en el fujimorismo hay una conciencia mayoritaria e inclinada a favor de tener un Senado, lo cual es bien importante porque no olvidemos que fue precisamente Alberto Fujimori quien cambia el sistema de bicameralidad
a la unicameralidad con el Parlamento. O sea, significa que el Exacto, sería fujimorismo dar una ha vuelta dado una de vuelta y sería una muestra importante para ellos mismos. Para terminar, hay otros temas interesantes. Me gustaría conversar de la reforma judicial y seguramente lo podremos hacer dentro de poco. Es importante el tema que usted alude de la reforma electoral. Ojalá, pues, cuando hablamos de Lo corrupción, vamos a sacar. el manejo de dinero en las campañas, pues, es lo central y hasta ahora... Y si me permites, Sí. hay un pequeñito. Por ejemplo, hablando de la reforma electoral que estamos trabajando, nosotros creemos que todos los procesos electorales internos, de democracia interna en los partidos políticos, parte de la reforma debería ser que lo haga enteramente la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Garantizar la democracia interna de manera absoluta y transparente. Usted hablaba del CNM. ¿Hizo bien el CNM en mandar a Mariano Cucho a su casa, cree? Yo creo que no. Mira, de opinión personal, completamente personal. Nosotros hemos vivido el proceso electoral, lo hemos visto al señor, sobre todo una cosa, creo que es una persona con una calificación técnica importante, pero lo que hemos visto como argumentación del CNM, no encontramos ningún argumento que pareciera sustancioso. El fujimorismo fue muy crítico de Cucho, a pesar de que fueron 40.000 votos de diferencia, como usted dice, en una elección que no fue controversial, que es una cosa, digamos, notable. ¿Cree usted que cree usted que en algún momento pudo haber algún tipo de presión para pedir Mira, la cabeza de Mariano Cucho? Yo creo, bueno, eso no lo sé y preferiría no entrar en esos términos, pero yo sí diría una cosa. Uno puede no estar de acuerdo con los resultados, pero al final te das cuenta que el sistema, como órganos electorales, han funcionado y nadie terminó cuestionando el resultado en términos generales. Pudo haber sido 40.000 votos, como 2 millones de votos o 10.000 votos, pero al final el que gana puede ganar aunque sea con un voto. Eso es lo que da la ley. Ahora, cuando aterrizamos todos estos, digamos, estos puntos importantes, y yo no veo la cosa tan tranquila. En el tema de los decretos legislativos, el fujimorismo, bueno, ya dijo que lo del INEM Y eso no va a ir, pero veo también que el tema de las procuradurías, la congresista letona también lo está cuestionando, el tema de la Procuraduría General de la República, porque dicen que sigue siendo controlado por el Ejecutivo, por el Ministerio de Justicia en este caso. ¿Hay riesgo de que ese decreto legislativo también vaya a ser derogado? Esperemos que no. Además, una cosa, nosotros tenemos una ley en el Parlamento que precisamente busca modificar las procuradurías, ¿no? Entonces, no creo que sea oportuno, creo que hay que dejar que la ley salga y dejemos que los decretos legislativos funcionen en materia de procuraduría que tienen que ver con lucha contra la corrupción, que sí son facultades expresamente delegadas. El análisis de constitucionalidad que tiene que hacer el Congreso para decir qué decretos legislativos van y qué no van ¿están puestos en el texto de los decretos de la ley autoritativa o no? Si no está puesto, entonces no correspondía la En el INEM el argumento es que no es constitucional porque no les dieron permiso para hacer decretos sobre salud. Pero bueno, el argumento del Ejecutivo dice son servicios de Estado, ¿no? Así es, servicios públicos, que sí decía la ley. Pero en el caso de la Procuraduría, sí claramente, expresamente se estableció un capítulo sobre lucha contra la corrupción y, entre otras cosas, la Procuraduría. O sea, no habría motivo para tumbarse ese decreto legislativo. Lo del INEM ya fue. Lo del INEM ya fue, ya se aprobó y ya se dijo, o sea, más bien... No ha pasado al Pleno todavía, pero... No ha pasado ahora, a la ¿pero es una Comisión decisión Permanente. correcta, cree usted? Nosotros nos opusimos, Gino Costa y yo votamos en contra de esa decisión porque nosotros creíamos que cuando se habla de servicios públicos en la ley, servicios públicos son diversos. Que el Ejecutivo haya decidido intervenir en servicios públicos de salud es una decisión del Ejecutivo. Gilbert Violeta, congresista de Perdones por el Cambio, gracias por estar con nosotros. Gracias, esta mañana. Seguiremos con atención, además, el debate sobre un retorno a la bicameralidad. Sería bastante interesante conocer los detalles y las posiciones, pues, de los distintos grupos políticos.